Bueno, pues continuamos con nuestro recorrido a través de todo Israel y al mismo tiempo nuestro recorrido a través del maravilloso libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, la revelación de Yeshua, el Mesías de Israel, que se le dio al apóstol Juan. Y el día de hoy vamos a grabar en este lugar el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis con el título Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y no podía existir un mejor lugar para cerrar la historia del romance eterno de las bodas del Cordero que venir a este lugar, a esta villa, que actualmente es una villa árabe, pero en tiempos de Yeshua era una aldea judía donde se llevó a cabo el primer milagro. Este es el lugar donde se registra el primer milagro que Yeshua llevó a cabo, la famosa conversión del agua en vino, y eso se llevó a cabo justo en este lugar, Caná de Galilea. Que ya que lleguemos ahorita al lugar desde donde voy a grabar, les voy a explicar qué significa la palabra Caná. ¿Por qué este lugar es clave para entender la misión de Jesús de Nazaret? ¿Por qué es justo este es el lugar donde hizo su primer milagro? ¿Y qué tiene que ver ese primer milagro con la misión que él vino a llevar a cabo a este mundo? Así que este es el lugar idóneo para cerrar. Estamos ya muy cerca de terminar el libro de Apocalipsis, y el desenlace de Apocalipsis y el desenlace de toda la Biblia es el banquete de bodas, las bodas del Cordero. Así que es en este lugar donde el agua se convierte en vino, donde Yeshua nos da una señal clave para entender toda la Biblia. Si entendemos los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis, entenderemos toda la Biblia. El romance eterno, el amor eterno de un esposo celoso por su esposa, que aunque fue adúltera, aunque transgredió, aunque fue infiel y se fue con muchos amantes, y él le dio carta de divorcio y se fue a las naciones, a pesar de eso, en su gran amor, en su gran pasión por su esposa, y no pudiendo olvidarla nunca, y considerando que él se comprometió de manera eterna, pues tuvo que venir e ir en busca de la esposa, rescatarla, redimirla, pagar un precio por su maldad, por su pecado, tomar él mismo el castigo de sus pecados y morir por ella. No existe una historia de romance más extraordinaria que esta. La película romántica de Hollywood más taquillera, más exitosa que pudiese existir, no se compara con esta historia de romance. Y bueno, es mi sueño, sería mi sueño que algún día saliera una película que pudiera ilustrar este romance de Yeshua, de aquel cuyo nombre es salvación, aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y pues bueno, esto es en lo que se convirtió el pueblito de Caná de Galilea. Ya tengo que buscar un estacionamiento por aquí porque, una vez más, como se imaginan, hay siempre iglesias. Entonces ahí está el letrero que dice que para allá son las iglesias, y es típico que hay iglesias en cada lugar de estos. Así que me voy a estacionar. En un momentito continuamos con el recorrido por Caná de Galilea. Voy a ir hacia allá. Ahí están las iglesias que conmemoran el milagro de la conversión de agua en vino. Tan pronto llegue para allá, continuamos con la grabación
de esta introducción al capítulo 19 y 20 de Apocalipsis, para toda Mishab en los 4 ángulos de la tierra. Bueno, pues continuamos con nuestro recorrido de la introducción de Apocalipsis 19 y 20 con el tema de las bodas del Cordero, y estamos aquí en la villa de Caná de Galilea. Ahí estamos viendo un letrero que nos conduce a el sitio tradicional donde se llevó a cabo el primer milagro de Yeshua al convertir el agua en vino. Así que aquí estamos yendo rumbo al lugar que generalmente en todos estos sitios cristianos siempre hay iglesias que han construido, y pues por supuesto vienen miles de turistas de todo el mundo a conmemorar el primer milagro de Jesús. Y bueno, a lo largo de esta callecita por supuesto que van a encontrar toda clase de tienditas para los turistas, que por supuesto se basan en aprovechan toda esa mercadotecnia que implica un milagro como el que se menciona en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos esta tienda que no podía faltar, que se llama El Primer Milagro. Entonces ya cuando vengan por acá pueden aquí venir a comprar toda clase de souvenirs de su visita a Tierra Santa. Y aquí está otra tienda, y bueno, por supuesto que como aquí, como verán, está lleno de turistas, pues aquí van a encontrar toda clase de reliquias, cuadros, etcétera, todo lo que tiene que ver con el milagro de las bodas de Caná. También algo que es muy tradicional comprar acá es el famoso vino de Caná. Entonces en esas tienditas ustedes pueden comprar un vino tradicional que conmemora ese milagro. Y seguimos acá dirigiéndonos por esta callecita. Como les decía, esta es una ciudad actualmente, así como Nazaret, que está también aquí muy cerquita, son ciudades con población principalmente árabe. Aquí vean otro restaurante de Caná de Galilea, el restaurante de Caná. Así que bueno, aquí estamos llegando que hay una iglesia. Y aquí están estos turistas maravillados, sorprendidos de estar por acá. Y bueno, continuamos. Más tiendas, curiosidades. Y bueno, pues al ver todo esto, es una de las razones por las que ustedes podrán comprobar cómo es que para el judío que vive acá en Israel, pues el considerar a Jesús como el Mesías, con todo esto que se ha construido alrededor de su persona, pues por supuesto se les hace totalmente impensable. Ahora podemos entender, ahora ustedes pueden entender por qué le es tan difícil a un judío, al ver todo esto, considerar que Jesús de Nazaret es el hijo de David, el que ha de venir a establecer la dinastía de David y quitar toda la idolatría de esta tierra y consolidar el reino prometido a David. Pues por eso ustedes pueden comprender el porqué
de creer en todo esto. Y bueno, pues aquí continuamos viendo más tiendas. Y por acá van a ver el vino tradicional. De hecho voy a entrar ahorita a comprar una botellita de vino. Welcome. Para que lo conozcan. Buenos días. Bueno, pues estamos llegando aquí a esta tienda de vino. Y este es el tradicional vino que te sirven acá. Ok, este me están diciendo que es el bueno. A ver, lo voy a probar. Wow, Bueno, riquísimo, súper dulce. Wow, ¿cómo se llama este vino? vino de cana, de la bota. Vino de Caná. Y se llama Cana Wedding. Holy Land de la Tierra Santa. Bien, sí. Un souvenir de Caná. Sí. Ok. ¿De كم سعره؟ זה עולה 22 שקל. 22. $6 o אוקיי. 5 euros. Ok, $6 o 5 euros O 22 shekel. o 22 shekels. Tiene Perfecto. otra calidad, Ajá. diferente precio. Ah, ok. Bueno. Ok, bueno, pues ahorita voy a tener uno así nada más como souvenir de este lugar. Y bueno, pues esta es una tienda que está justamente enfrente de la iglesia esta de las bodas de Caná. Entonces, pues vamos a entrar ahí. Vamos a brindar juntos porque pronto se lleven a cabo las bodas del Cordero y podamos tener un brindis juntos. Así que vamos a continuar la grabación. Bueno, pues ahora sí estamos entrando aquí a esta iglesia, que es el sitio exacto, de acuerdo a la tradición, donde se llevó a cabo el milagro de Jesús en las bodas de Caná. Y chéquense, todavía no han quitado el pino, todavía no han quitado el árbol de Navidad. Y ahí tenemos a, pues obviamente un personaje central aquí en este milagro. Es la Virgen María, que está ahí justo en el centro de este árbol. Y aquí tenemos a una estatua representando ahí a Jesús. Y pues bueno, imagínense todo lo que hay aquí, toda la simbología que hay aquí de la Navidad, de la Virgen María, de Jesús, esta iglesia, el primer milagro. Y bueno, con todo esto y conociendo la historia del culto a través de árboles frondosos, que tiene más bien que ver con el culto a Astarte, a la diosa Astarte, que se veneraba en Babilonia y que pues es todo un origen bastante oscuro. Y pues ver toda la mezcla que se hizo en este lugar, y todo está, les aseguro que fríamente calculado. Hoy vamos a entender por qué este lugar es tan significativo. Y bueno, estamos entrando a este lugar para que vean lo que hay aquí. Y bueno, por supuesto aquí vienen personas de todas las naciones a conmemorar ese gran milagro de convertir el agua en vino, sin entender en absoluto el por qué fue ese el primer milagro, por qué el primer milagro fue en el contexto de unas bodas. Y ahí tenemos ese cuadro de Jesús en las bodas del Caná, cuando su mamá le va a decir que se había acabado el vino. Y bueno, conocen ese pasaje. De hecho, cuando comience la grabación lo vamos a leer para recordar todas las implicaciones de ese milagro. Así que bueno, voy a continuar el recorrido, les voy a enseñar otra sección. Y bueno, vean, también esto es algo muy típico que sucede acá. Vienen personas pues de todo el mundo
les alquilan los pequeños velos. Y también este es un sitio tradicional en el que muchas mujeres renuevan su pacto con Jesús, y también vienen muchos matrimonios a renovar su pacto matrimonial. También es algo muy típico aquí. Así que bueno, estamos viendo aquí a estas mujeres que me parece que vienen de Filipinas, y pues todo para el recuerdo, para el souvenir, para tener una foto, un video. Y aquí ellas van a representar ese primer milagro. Así que imagínense cuántos millones de mujeres vienen aquí de todas tribus, naciones y lenguas a ponerse un velo y a conmemorar el milagro, y quieren ser parte de las bodas del Cordero. Imagínense nada más todo esto. Bueno, pues es increíble lo detallista que es Dios aún en estas cosas. Aquí está una novia que también se está preparando. Y aquí el pastor les explica y les va a hacer una ceremonia que guarden en su corazón, y que recuerden siempre este momento de renovación de su pacto matrimonial. Así que qué interesante que me tocó llegar justo a este momento donde van a renovar sus votos estos matrimonios también. Así que bueno, les tocó a ustedes ser testigos de esta escenificación de unas bodas en Caná de Galilea en el año 2014. Todo esto es en anticipo del banquete de bodas. Y wow, es increíble la devoción de gentes de todos pueblos, de todas las naciones que vienen a este lugar con mucha ilusión, con mucha sinceridad, sin duda, esperando que Dios haga algo en sus matrimonios. Y bueno, escuchen, obviamente ya se puso la famosa marcha nupcial. Y bueno, si tú vienes en un tour católico o incluso cristiano, esto es parte del show. Es parte de lo que se incluye en el paquete. Así que pues vean, ya están la melodía, y aquí ya vemos que están muy emocionados todos los que están aquí. Y va a comenzar la marcha nupcial. La marcha nupcial en Caná de Galilea. All right, smile, little guy, smile. Ya está ahí el sacerdote que va a hacer el papel del que les casa aquí. Y por supuesto que cuando regresen a su país, pues platicarán sobre este momento como un momento inolvidable. Ahí van todas las parejas. Y ahí están anunciando el nombre de cada uno de los que están renovando sus votos matrimoniales. Y ahí continúan. Entonces, pues bueno, obviamente no nos vamos a quedar toda la ceremonia, pero pues quería enseñarles lo que pasa en un día común en Caná de Galilea. Vamos ahora
a esta parte de acá, donde vamos a encontrarnos algunas vasijas que se usaban en la época de Yeshua, las vasijas famosas de la purificación. Y bueno, aquí está una estatua al entrar que dice que es Juan, el apóstol Juan, el evangelista. Véanlo, que más bien parece como una mujer. Entonces, pues bueno, todo esto es parte de todo este gran montaje que se ha puesto acá. Y bueno, aquí hay un lugar que está definitivamente más interesante, ya que tiene algunas piezas arqueológicas antiguas, algunos recipientes antiguos que se han encontrado, recipientes que se usaban precisamente en esta época, y pues todo esto sirve como marco y escenario de el milagro aquí en Caná. Y escuchen, allá arriba está la boda, a todo lo que da, están los cantos, a todo lo que dan de las bodas. Y esta es justamente uno de las vasijas antiguas que se utilizaban para la purificación. Esto es precisamente los recipientes que se mencionan, recipientes de piedra, que ahí se ponía todo el agua, y estos son los que se mencionan, similares a los que se mencionan en el Evangelio de Juan, donde dice que el agua que estaba ahí dentro fue transformada en vino. Así que se las voy a enseñar. Voy a retirar un poquito la cámara para que la puedan ver mejor. Así que, como podrán ver, son bastante grandes las vasijas que estaban ahí, en las que había esta agua para la purificación. Ahorita hablaremos un poco más de eso. ¿Qué representan estas aguas de la purificación? ¿Por qué fueron convertidas en vino? Etcétera. Y bueno, este es un lugar aquí, en el sótano, en la parte de abajo de la iglesia que les mostré ahorita. Y pues todas estas iglesias, por supuesto, se han construido sobre lo que son las ruinas del lugar tradicional donde se llevó a cabo la boda. Y aquí hay más ruinas de la antigua Caná en tiempos de Yeshua. Aquí viene la gente y echa dinero, pues esperando que reciban algún milagro. Entonces ya ven todo lo que hay ahí. Y bueno, pues yo creo que ya al ratito vienen a recogerlos los de la iglesia. Y pues la gente de aquí se va con toda su fe y devoción de que echando ese dinero ahí, pues se les va a conceder alguna petición económica. Ok, bueno, pues ahora sí voy a buscar un sitio, y en cada lugar que venimos de esto, pues nos encontramos al famoso monje encerrado que hemos encontrado en todos los lugares de este tipo. Y no nada más un monje, una monja pasó por ahí. Y pues bueno, ahora sí voy a buscar un lugar, en este lugar, para hacer la grabación de Apocalipsis 19 y 20. Vámonos ahora sí a Apocalipsis 19 y 20 desde Caná de Galilea.
Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Vámonos a nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 19 y 20. Apocalipsis 19 y 20 con el tema de las bodas del Cordero. Pero bueno, antes de comenzar con este estudio, vámonos a una introducción para poder recibir el mayor beneficio y la mayor riqueza de las bodas del Cordero en el capítulo 19-20 de Apocalipsis. Y vámonos primero a Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. Y vamos a recordar lo que pasó en este lugar, aquí en Caná de Galilea. ¿Por qué es tan significativo este lugar, Caná de Galilea, para la historia de la redención, para la historia de las bodas del Cordero? Es aquí en este lugar donde se llevó a cabo el primer milagro, el principio de señales de Yeshua en su ministerio. Él vivió muy cerquita de aquí, vivió aquí en Nazaret y dice en el capítulo 2 de Juan que se hicieron unas bodas. Comienza ahí en el versículo 1 diciendo: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Al tercer día, wow, esto es muy significativo en relación con la profecía de Oseas, que nos hablan también ahí de un tercer día. En la profecía de Oseas se habla también de un tercer día, que en el tercer día Dios se va a reconciliar con su pueblo de Israel. Pero para que puedan entender mucho mejor el capítulo 2 de Juan, les voy a dejar de tarea que estudien la profecía de Oseas en nuestro instituto bíblico, ahí en www.descubrelabiblia.org. Se van al nivel intermedio del instituto bíblico, verso por verso. Ahí aparece un listado de todos los libros y se van a la profecía de Oseas. Estudian el comentario. Con ese comentario de Oseas les aseguro que van a comprender mucho mejor el capítulo 2 de Juan. Y también les voy a dejar de tarea estudiar el comentario ahí mismo donde les acabo de decir, www.descubrelabiblia.org, Instituto Bíblico, nivel intermedio, verso por verso, Juan, capítulo 2, estúdienlo. No tendríamos tiempo para ver todos los detalles específicos y todos los simbolismos y todas las pistas proféticas que se dan en este capítulo, porque hoy vamos a estudiar el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis, pero ahí si estudian ustedes este capítulo 2 de Juan también, junto con Oseas, entonces van a tener un panorama mucho más claro de lo que son las bodas del Cordero en Apocalipsis 19. Yo ahorita les voy a leer nada más superficialmente el capítulo 2 de Juan y después nos vamos a Apocalipsis 19. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. El hecho de conocer el hebreo te abre un panorama del Nuevo Testamento específicamente, que te va a ayudar a conectar todo el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Es una gran tragedia el haberse desconectado de las raíces judías, de las raíces hebreas del texto del Nuevo Testamento. Es una tragedia solo interpretar el Nuevo Testamento bajo una perspectiva cristiana, bajo una perspectiva pues de la teología, de la doctrina cristiana. Es una gran tragedia. ¿Por qué? Porque se pierde mucho de la riqueza, mucho del fundamento, mucho de las conexiones de la cultura del texto del Nuevo Testamento con los profetas. Y cada palabra en el Nuevo Testamento es muy importante para entender el cumplimiento de lo que está haciendo Yeshua en relación a todos los profetas. En este caso, para darles un ejemplo, la palabra Caná. Si entendemos esa palabra Caná, automáticamente vamos a entender por qué el milagro en Caná es el principio de señales. ¿Por qué fue el primer milagro que hizo Yeshua? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer acá tiene que ver con la misión de Yeshua, a lo que vino Yeshua. ¿Por qué vino Yeshua? ¿Por qué se le puso el nombre Yeshua, Jesús, transliterado? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Yeshua? Porque el ángel Gabriel le dijo a María, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa el nombre de Jesús, en hebreo Yeshua, que es, el nombre Yeshua tiene las mismas letras, tiene la misma raíz que el nombre del profeta que amó a una mujer adúltera.
el profeta Oseas. El nombre Oseas y Yeshua en realidad tiene la misma raíz, tiene la misma etimología, significan lo mismo, salvación. De manera que lo mismo que hizo el profeta Oseas, proféticamente o a manera de señal, lo mismo que hace Oseas de comprar a una mujer adúltera, de renovar su pacto con una mujer adúltera que le fue infiel y que se fue con muchos amantes y que Oseas le amó tanto que fue y la rescató. Lo mismo que hace Oseas por Gomer, por la mujer adúltera. Gomer significa consumado es, Dios termina, terminó Dios, Dios acaba. Eso que hace Oseas es exactamente lo que venía a hacer Jesús de Nazaret, Yeshua. Yeshua vino a comprar, Yeshua vino a rescatar, Yeshua vino a redimir, a pagar un rescate por la esposa adúltera, que hoy vamos a tener muy claro quién es la esposa adúltera. Hoy vamos a darnos cuenta del grave error que hay al inventar una iglesia cristiana desconectada del pueblo de Israel. Es una gran tragedia porque entonces ya perdiste todo el romance de la película. O sea, ya cometiste el error más grande de oscurecer el romance y el amor eterno de Dios por su pueblo infiel. Si lo que se dice que la iglesia o la esposa del Cordero es la iglesia cristiana, que es una iglesia compuesta de gentiles, de personas que no tienen nada que ver con Israel, pues eso no tiene nada de romántico, porque eso lo que implicaría es que Jesús a su pueblo, o más bien Dios en este caso a su pueblo Israel, que es con quien se casó, con quien hizo un pacto de bodas matrimonial, y eso lo vemos a lo largo de todos los profetas, pues bueno, que se divorcia de ellos, ya no los quiero, son una bola de adúlteros, infieles, ya, me desentiendo de ustedes, ahora me voy con los gentiles, ahora me voy con las naciones, y ya, Israel, pues bueno, eso ya es otra cosa, y me voy con los gentiles, y me caso otra vez. Entonces eso acabó con todo el amor eterno y toda la fidelidad de Dios, que Él permanece fiel cuando nosotros somos infieles. Entonces, una vez que restauramos las raíces hebreas del Evangelio de Jesucristo, una vez que restauramos la conexión profética entre Jesucristo y los profetas y entendemos que es una misma historia, que no están desconectados, que el Nuevo Testamento no es una cosa y el Antiguo Testamento es otra cosa, no, es un solo pacto, solamente que está siendo renovado. Así que una vez que solamente con conocer el significado de la palabra Caná, que es aquí donde estamos, este es el sitio tradicional donde se convirtió el agua en vino. Entonces, ya esto nos da una gran pista. Caná de Galilea. La palabra Caná viene de la raíz de un verbo hebreo que significa compró. Literalmente Caná significa compró. Si ustedes leen este pasaje en el Nuevo Testamento en hebreo, se van a dar cuenta que la palabra para Caná es el verbo compró en tiempo pasado en tercera persona, ¿ok? Compró. De manera que aquí estaríamos viendo que en el tercer día se llevan a cabo unas bodas, en compró de Galilea. Galilea, si lo conectamos una vez más con la historia en el Antiguo Testamento, en los profetas, pues nos vamos a dar cuenta que esta tierra de Galilea es una tierra de tinieblas, una tierra donde un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué Yeshua basó su ministerio en esta tierra de Galilea? ¿Por qué? Porque a este lugar se le conocía como Galilea de los Gentiles. ¿Por qué así? Porque era una tierra donde se llevó a cabo una mezcla. ¿Por qué se llevó a cabo una mezcla? Porque los asirios conquistaron esta tierra. Los asirios conquistaron toda la tierra del norte de Israel. ¿Y por qué los asirios conquistaron la tierra del norte de Israel? Pues a causa del pecado de
las tribus del norte de Israel. Las tribus del norte de Israel pecaron y al pecar, pues vino sobre ellas todas las maldiciones de las que habló Moisés en Deuteronomio capítulo 28. Moisés le advirtió a las 12 tribus de Israel que si permanecían fieles al pacto, si obedecían los mandamientos de Dios, Dios les iba a bendecir, les iba a exaltar sobre todas las naciones, iban a convertirse en cabeza y no cola, en fin, ustedes conocen toda esa lista de bendiciones, pero que si no obedecían, entonces iban a recibir toda una lista de maldiciones. Y entre esas maldiciones que habrían de recibir, estaba el que iban a ser conquistados, que iba a venir una nación de lejos, y que se los iba a llevar cautivos, y que al llevarse los cautivos a las naciones iban a adorar el palo, la piedra. Aquí justamente estoy viendo una estatua de una virgen, y ustedes ya vieron allá dentro de esta iglesia culto, adoración a ídolos, a imágenes que no hablan, ni ven, ni oyen. Y pues vienen aquí miles y miles de peregrinos a este lugar, aquí en Caná de Galilea, vienen a adorar ídolos, imágenes. Bueno, eso es una maldición de acuerdo a Deuteronomio capítulo 28. Aquí en esta región de Galilea donde vivían las 10 tribus de Israel, donde se adoraba al creador de los cielos y la tierra, que no tiene imagen, no tiene figura, no tiene semejanza, y que les ordenó mandamientos específicos para mantenerse en pacto con él, pues estas tribus pecaron, transgredieron, fueron infieles, rindieron culto a dioses ajenos, a dioses extraños, por lo cual Dios trajo a los asirios, que en el año 722 a.C. se llevan cautivas a las 10 tribus de Israel, y queda desierta esta tierra. Los pocos que quedan por aquí, lo que él hace es traer gente de diversas regiones, del oriente, del norte, de todas partes del imperio de Asiria, traen otros pueblos aquí para que se mezclen con los habitantes de Galilea, del norte de Israel. De ahí surgen los samaritanos, y de ahí surge toda una clase de mezcla donde ya se pierde totalmente la identidad de Israel. Es decir, las ovejas perdidas de la casa de Israel, las ovejas de prostitución se les llama también. Las ovejas que se prostituyeron, que se apartaron cada cual por su camino, y esta tierra se llenó de sombra de muerte, se llenó de tinieblas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la lámpara, es la luz. Pero cuando todas estas tribus se mezclan y empiezan a adorar dioses falsos y se llenan de oscuridad, pues entonces pues ya no hay luz, ya no hay lámpara, ya no hay instrucción. Y es en este lugar de tinieblas densas, de mezcla, de una nación que deja de ser pueblo, que deja de ser compadecido, es en este lugar donde la gracia y el amor y la misericordia de Dios se revelan a través de la salvación de su Hijo. Su Hijo viene a este lugar, y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y viene aquí, y aquí en el tercer día, tal como dijo el profeta Oseas. El tercer día es esa representación de eso, del tiempo que iba a estar Israel sin Dios, sin culto, sin festividades, habiéndose olvidado del pacto que hizo con su Dios a través de Moisés. Pues en este lugar de oscuridad es donde la gracia y el amor de Dios se manifiestan a través de su Hijo, y Él viene aquí a efectuar una compra. En Galilea viene a comprar gentiles, viene a efectuar una transacción, viene a dar su vida, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que viene aquí a Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Entonces pongan atención, Yeshua, el esposo representando al esposo, sus discípulos, 12 discípulos, Yeshua, el nombre Yeshua está relacionado con el nombre de otro profeta relacionado con esta región del norte de Israel. Estamos hablando del profeta Oseas. Oseas y Yeshua son paralelos. Lo mismo que hizo Oseas es lo que ahora va a hacer Yeshua. ¿Qué fue lo que hizo Oseas? Oseas se casó con una mujer infiel, una mujer que tuvo hijos de prostitución, una mujer que se apartó con sus amantes, pero que Oseas le amó con amor eterno. Oseas perseveró en amarla, hasta que fue y la rescató de mano de sus amantes, que la dejaron botada, y fue y pagó un rescate por ella. Y esa mujer
esposa de Oseas se llama Gomer. Gomer, que significa terminar, consumar. Por eso podemos entender las palabras de Yeshua en la cruz cuando dijo consumado es. ¿Qué es lo que él está gritando, mencionando en esa cruz? Está citando, está recordando el nombre de Gomer. También las palabras consumado es están relacionadas con el término en hebreo para novia, para esposa. De manera que Yeshua en la cruz está muriendo ¿por quién? Por la esposa a quien Gomer representa. ¿Y quién es la esposa? Si estudiamos la profecía de Oseas, esa esposa representan a las tribus del norte de Israel que habrían de ser exiliadas por los asirios, llevadas a todas las naciones, y ahí entre las naciones se habrían de mezclar y mezclar y mezclar y multiplicar como la arena del mar. Y ahí estando como la arena del mar, ahí adorando el palo, la piedra, estando lejos en las ciudades de su cautiverio, ahí dice la profecía, ahí dice que si esta mujer adúltera se arrepentía de su corazón, empezaba a extrañar a su esposo, empezaba a reconocer que en ningún lugar le iba a ir mejor que con su esposo, si de ahí se arrepentía, dice que de ahí el Señor iba a tener misericordia, que el Señor iba a circuncidar su corazón, iba a renovar el pacto con ella. Y de eso trata el final de Deuteronomio capítulo 30. Así que la profecía de Deuteronomio 30, que habla de la restauración de Israel una vez que caiga en su pecado y en su idolatría, en su maldad y fuera exiliado hasta el último de la tierra, y que Dios en su fidelidad y en su amor les iba a traer de vuelta, esa profecía de Deuteronomio estamos viendo que se va a cumplir en Juan capítulo 2. O Juan capítulo 2 simplemente nos muestra la señal profética que viene a ser Yeshua para demostrar que va a renovar el pacto, que va a purificar a la esposa. Así que está en estas bodas y les voy a platicar un poquito cómo eran las bodas en aquella época para que entiendan que, bueno, no es como en la actualidad. En la actualidad, pues prácticamente la boda se lleva a cabo, pues la boda del civil, la de la iglesia, muchas veces se llevan a cabo el mismo día y ahí mismo se hace la fiesta después de la ceremonia de bodas y ya se van de luna de miel y ya empiezan a vivir juntos. Así es como se hace actualmente. En tiempos bíblicos no se hacía así. En tiempos bíblicos el proceso de una boda comenzaba incluso desde que los niños eran bebés. Desde que eran pequeñitos ya los papás empezaban a apalabrarse, empezaban a hacer acuerdos de casar a sus hijos. Si unos papás tenían a unos amigos o familiares muy cercanos y querían asegurarse de que su hijo tuviera una buena pareja, pues entonces hacían un compromiso que años después los hijos tenían que confirmar. Es decir, los hijos pues simplemente seguían el consejo de los papás, estaban de acuerdo con que se llevase a cabo esa boda, y una vez que los hijos estaban de acuerdo, todo estaba en orden, no estaban casándose en contra de las leyes de Dios, que prohíben casarse en yugo desigual o con alguien que no es de la misma fe o del mismo pueblo. Una vez que todo estaba en orden, entonces se llevaba a cabo una ceremonia de la firma de la ketubá o la firma del contrato de bodas. Entonces firmaba el contrato de bodas y una vez que se firmaba el contrato de bodas, en ese momento ya eran esposos. En ese momento que se firmaba el documento de bodas con testigos, a partir de ese momento ya eran considerados marido y mujer. Todavía no podían vivir juntos, no era la costumbre. No era la costumbre que el día que firmaban el contrato de bodas ya vivían juntos. La costumbre, y esto es por cuanto las bodas en aquella época eran grandes acontecimientos, el centro de la sociedad, el fin social más importante era la procreación, la continuidad de la comunidad, y por eso es que el matrimonio tenía un valor tan grande en aquella época. En aquella época toda la economía de aquella época giraba alrededor de las familias. Eran familias patriarcales, donde entre más hijos se tenían era más bendición, ya que los hijos contribuían al bienestar de toda la familia. Así que era una bendición tener hijos y cada hijo que se tenía pues era más prosperidad y más bendición para el negocio familiar,
Los negocios familiares pues eran en común, ya sea que se dedican a la agricultura o a las artesanías o a la construcción. En el caso de Jesús, de Yeshua y su familia, pues dice el texto que se dedique, era carpintero, era pues una especie de constructor, no nada más trabajaba con madera, sino trabajaba con toda clase de construcción. Y cada individuo de la familia que se casaba pues iba a contribuir al patrimonio de toda la familia. De manera que una vez que se firmaba el contrato de bodas, bueno, a partir de ese momento el esposo iba a construir una morada para su futura esposa. El mismo patriarca de la familia le daba a sus hijos un pequeño terrenito para que el hijo fuese ahí a construir la morada donde iba a estar con su esposa, y pues ya iba a ser parte de la casa del padre. Entonces, pues el hijo comenzaba a construir su cabañita, su casita, algo sencillo como vivían en aquella época. Y en ese tiempo que él estaba construyendo la casa, también la esposa se estaba preparando. La esposa se estaba preparando para el día tan esperado, el día que ya se iban a ir a vivir juntos, el día del banquete de bodas. Entonces, aproximadamente pasaba alrededor de un año entre la firma del contrato de bodas y el momento de la fiesta donde ya se iban a vivir juntos. Pasaba alrededor de un año. Les digo, preparativos para una boda era echar la casa por la ventana. Era mucho tiempo de preparación, todo tenía que estar en orden, todo tenía que estar perfecto. El honor de la familia estaba en juego. En aquella época pues todas las familias se conocían. Entonces pues tú querías hacer una tremenda boda porque ahí va el honor de toda la familia, ¿ok? Para eso trabajaban, para eso los banquetes, las fiestas, las comidas, eso era lo que hacía la vida hace 2000 años, pues algo agradable, era la razón por la cual trabajaban, por la cual se esforzaban tanto. De manera que cuando ya se iba acercando la fecha de la boda, y pues nunca falta y siempre va a haber los que andan ahí chismeando y diciendo y pasando noticias, y seguramente les garantizo que la novia le llegaban ya los rumores de que ya se estaba acercando el banquete de bodas. Ya cuando había pasado pues cerca de un año, pues ya seguramente los vecinos, pues todos vivían cerca y todo, pues le iban diciendo a la novia, oye, ¿sabes qué? Se me hace que ya está a punto, ya está todos los preparativos, mira, ya adornaron la casa, mira, ya llegaron los músicos. Entonces pues ya la esposa estaba ya llena de expectativa, y en ese tiempo ya había tenido que preparar su vestido, ya había tenido que preparar todo su ajuar, todo lo que iba a necesitar. Se había estado también preparando para administrar ella su futuro hogar, para ser una mujer virtuosa, como dice Proverbios 31. Así que entre más se acercaba la fecha de la fiesta, pues ella, ya la esposa empezaba a saber que en cualquier momento, cualquier noche, que la noche que quizás menos se imaginaba, iba a llegar el esposo con sus amigos tocando un shofar, y ella a lo lejos, y por eso era muy importante la noche, cada noche podía ser el evento, cada noche podía ser ya cuando se iniciaba el evento. Por eso es que tenía que tener sus lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque se iban a ir caminando desde la casa del padre de la esposa hasta la casa del padre del esposo, donde estaba la tremenda fiesta. Así que, pues, la mujer tenía que tener su lámpara de aceite encendida, tenía que tener suficiente aceite, porque pues iban a caminar, no eran distancias muy largas, pero pues iban a caminar de noche. Entonces iba a ser una vergüenza que la esposa no tuviera su lámpara encendida, que no tuviera ahí lista, para que no en ese momento anduviera buscando aceite. Ella tenía que estar lista con su vestido, con su lámpara, con aceite y todo listo para esa boda. Por eso es que es importante conocer todos estos aspectos culturales para entender todas las enseñanzas en los evangelios de las vírgenes insensatas, de las bodas del Cordero, de Yeshua cuando dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, voy pues a preparar un lugar para vosotros, y donde yo estoy,
ustedes también estarán, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Todos estos textos no los entenderíamos si no conocemos el contexto cultural, el contexto hebreo de los evangelios. Así que, una vez que llegaba el esposo por ella y se tocaba el shofar y ella se wow, ya llegó el esposo, vámonos, y empezaba la caminata rumbo al banquete de bodas, pues entonces ellos entraban a la cámara nupcial, a la casa que él había preparado, se consumaba el acto matrimonial y empezaba la tremenda fiesta, el banquete de bodas. Todos estaban ahí esperando el momento de la consumación, se sacaban incluso las sábanas, ahí tal como está en Levítico, y ya se veía que todo estaba en orden, la mujer había sido virgen, estaba todo perfecto, y entonces todos a esperar descendencia y todos muy felices, y empezaba la tremenda fiesta. En gran manera los papás se habían preparado para ese momento, el momento de clímax en la vida de unos padres que habían desde pequeñitos a sus hijos instruido para que llegaran a ese momento y pudieran extender y continuar la línea patriarcal, la línea de la familia. Así que bueno, eso estaba pasando aquí en Juan capítulo 2. Y fueron invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Una vez más, imagínense, Yeshua en representación del esposo celoso. Y están sus 12 discípulos. 12, una vez más, que tiene que ver con las tribus de Israel. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Yeshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¡Wow! No me voy a meter porque me puedo picar acá, explicarles símbolo por símbolo y ver toda la conexión profética, pero por eso ya les dejé de tarea estudiar en detalle el comentario de Juan capítulo 2. Entonces, bueno, aquí están estas tinajas, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yeshua les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala, el que estaba, el coordinador de la boda, el que estaba encargado de ver que no faltara nada, de que todo estuviera bien, le llevan el vino. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y, wow, hay tanta riqueza profética en este capítulo, es algo increíble. Las tinajas de la purificación. ¿Para qué se usaban estas tinajas de la purificación? Bueno, en el templo, en Jerusalén, había los sacerdotes, antes de entrar al templo, se purificaban, ¿okay? Entonces, eran tinajas de agua. La piedra pues no podía hacerse impura, era un elemento especial para contener estas aguas, y estas aguas limpiaban o purificaban ritualmente a los sacerdotes para entrar al templo. Entonces pónganse a pensar en todo el simbolismo. Tinajas de purificación para sacerdotes, una boda. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y el apóstol Pedro dice en su primera carta que a los no compadecidos, a los que no eran pueblo, a los que se apartaron, ¿qué dice el apóstol Pedro que hizo de aquellos que fueron rociados por la sangre de Yeshua, que fueron purificados? ¿Qué dice que haría de ellos? Una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido. De manera que cada persona que ha sido purificada por la sangre de Yeshua es ahora un sacerdote, es un real sacerdocio, de acuerdo a lo que dijo el apóstol Pedro. De manera que aquí estamos viendo lo que está sucediendo, la misión de Yeshua de venir a purificar y a conformar a una nación santa, a un reino de sacerdotes
¿De quién va a ser un reino de sacerdotes? ¿De quién va a ser una nación santa? De un grupo de infieles adúlteros, de un grupo que es parte de una nación representada con una mujer adúltera. De estos adúlteros, de estos impuros, Él, a través de la purificación que va a llevar a cabo, va a hacer una nación santa una vez más, una nación pura, un real sacerdocio. Y aquí es interesante que convierte el agua en vino, y el vino se le da a personas que en este caso ya están embriagados. O sea, ya ni siquiera van a apreciar el buen vino, y por eso el maestresala se sorprende y dice, oye, pues generalmente lo que sucede es que se sirve el buen vino al principio para que la gente se apantalle. ¡Wow! ¡Qué organizador! Y qué buena boda y qué buena ceremonia. ¡Wow! ¡Qué vino tan fino! ¡Wow! Y está buenísimo. Y pues obviamente se empiezan a emborrachar. Y ya cuando están embriagados, ya les sirven lo que sea, ¿no? Tal como pasa ahora, ¿no? De que muchos que a lo mejor empezaron con whisky, coñac y bebidas muy finas, tristemente muchas veces terminan en la calle tomando alcohol del 96. Eso es una realidad, es una tristeza. Y bueno, pues resulta que en este momento estos embriagados de Galilea, estos que están embriagados de Galilea, en su embriaguez reciben el mejor vino. Esto concuerda con las palabras de Isaías. Isaías, quiero solamente mencionarles el capítulo. Isaías capítulo 28. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Efraín es el nombre que se le da a las tribus del norte que vivían acá en Galilea y que el profeta Isaías les llama los ebrios, los embriagados de Efraín. ¿Por qué? Porque embriaguez es un sinónimo de confusión espiritual, de confusión de pensamientos. A esta región del norte, debido a que aceptaron muchas costumbres y religiones de pueblos extranjeros, dice que es como si se hubieran embriagado, que ya no podían discernir correctamente la verdad. Por eso el profeta Isaías dice, ¿a quién se le enseñará doctrina? ¿A quién se le enseñará ciencia? ¿A quiénes? A los bebés, ya no más quedan los bebés, porque todos estos de Efraín, todos estos galileos están ya embriagados de tanta corrupción moral, espiritual, tal como vemos aquí. Aquí yo estoy enfrente de una escultura, de una virgen. Estoy aquí enfrente de diversas imágenes, esculturas, y bueno, ustedes acaban de ver en la introducción lo que se hizo aquí en Caná, en este lugar donde el esposo celoso vino a purificar a su pueblo que cayó en idolatría y cayó en toda clase de perversión espiritual, de cosas prohibidas por la ley, de no hacer imágenes, figuras, etc. En este mismo lugar donde él vino a redimir a su esposa, ¿qué sucedió? Pues bueno, ahora ven una iglesia llena de imágenes y ven gente que viene de todas las naciones y que adora piedras, imágenes, esculturas. Y es aquí en este contexto donde podemos ver con claridad a la esposa, pero ahora multiplicada. En cada una de esas personas que vienen aquí a renovar sus votos y hacer todas estas cosas y a adorar imágenes, en todas estas naciones está la esposa adúltera representada. La esposa adúltera que está buscando en la religión, en la confusión, en Babilonia, está buscando su satisfacción, está buscando a su primer amor, está buscando a su esposo y no lo halla. Lo busca y lo busca y lo busca y no lo halla. Y aquí en este lugar es donde esta mujer adúltera está clamando y diciendo a las naciones, si ven a mi amado, háganle saber que estoy enferma de amor. Y esta palabra enferma de amor, esta frase enferma de amor, más exactamente significaría, díganle que mi amor está enfermo. Está enfermo,
estoy ebria de confusión, de idolatría, no entiendo. Y imagínate, vislumbra a una mujer que cayó en la adicción del alcoholismo, que estuvo en la vida loca con sus amantes. Imagínate una mujer así. Vislumbra a una mujer perdida. Vislumbra a una mujer embriagada, que todos los hombres ya abusaron de ella y que ella se la vivió experimentando toda clase de perversión, y se alejó de su esposo. A pesar de que era una mujer casada, se alejó de su esposo que la amaba y se fue con sus amantes, y al estar con sus amantes se pervirtió y se pervirtió y se pervirtió, y cayó en toda clase de adicción y de perdición. Y llegó un momento en que empezó a añorar y a extrañar a aquel que le amó de una manera pura, de una manera diferente a la de todos estos amantes que solamente buscaban abusar de ella, que solamente buscaban extraer algo de ella, y que una vez que lo obtuvieron la dejaron botada, la dejaron totalmente desierta, la dejaron totalmente adicta. Y es en esta condición de esta mujer adicta, embriagada ya sin propósito, totalmente contaminada con su maldad, con su pecado. Es ahí donde también, a través de la profecía de Ezequiel en el capítulo 36, dice que el Señor en su gran amor pasaría y vería a su esposa impura en sus sangres, impura en toda su maldad, en todo su pecado. Y el Señor en ese tiempo se acordó de sus amores y dice: pasé delante de ti, te amé, te purifiqué, te rocié aguas de vida. De manera que estas aguas representan la pureza, representan la pureza de la palabra, que va a limpiar a toda esta inmundicia, toda esta contaminación, toda esta idolatría. Y el agua de su palabra le va a limpiar. Esta palabra es lo único que puede limpiar a toda esta gente y a todos nosotros que nos confundimos y nos embriagamos con el vino de Babilonia, con el vino de Roma, con el vino de Grecia. Fuimos confundidos, fuimos embriagados. Pero aquí viene el agua de la palabra, que una vez más nos hace volver en sí. Y a pesar de que estamos embriagados en vino, Yeshua transforma el agua en vino. Y este vino representa también esa sangre que fue derramada. De manera que, como dijo Yeshua en Juan capítulo 3, somos purificados y somos limpiados y nacemos de nuevo de agua y del Espíritu, de agua y de sangre. Agua y sangre, dos elementos: el agua de la palabra, la sangre del sacrificio de Yeshua al morir por nosotros, ese amor eterno con el que nos amó. Y se sorprende el maestresal y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. A gente embriagada, a gente que no merece nada, a gente que es indigna, a gente que no va a apreciar nada. A esta gente embriagada y confundida le has entregado tu sacrificio. Y aquí está. Aquí están representaciones de Jesús en una cruz, colgado ahí dando su vida, a gente que está embriagada, a gente que no entiende lo que está pasando, pero que en estos últimos tiempos yo estoy seguro que comenzarán a comprender. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná, en este lugar de la compra, en este lugar donde Él está mostrando que Él vino a morir por los injustos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Así que es la primera señal milagrosa, y este mensaje de su muerte, de su resurrección, se lleva a todas las naciones, y en ese periodo estamos. Estamos en el periodo de la purificación. Estamos en el periodo en que Él está haciendo de los embriagados, de los que no son pueblo, de los que no son compadecidos, está restaurando una nación santa, un reino de sacerdotes, de gente santa. Y
una vez que los está rescatando, una vez que está conformando una vez más a su iglesia, los llamados fuera, a Israel restaurado, que son las 10 tribus. Específicamente Él vino a dar su vida por aquellos que se apartaron, aquellos que se descarriaron, por aquellos que cayeron en toda esta idolatría. Él preservó a Judá, dejó a las 99 ovejas por el pacto que había hecho con David. A Judá no le dio Él una carta de divorcio. Fue a las tribus del norte que las echa de la tierra, les da carta de divorcio, y no es porque los de Judá no hayan pecado igual. De hecho, dice Ezequiel que pecaron hasta más. Pero a ellos solamente por el pacto que Dios tenía con David, por eso a ellos no les dio carta de divorcio. Pero a los del norte, a ellos sí les dio carta de divorcio. A ellos son a los que expulsa a las naciones. ¿Para qué? Para que al estar en las naciones, para que al estar lejos, para que al estar ya embriagados y enfermos de amor, llegase un punto en que le dijéramos: Señor, ayúdame, perdóname, te necesito. Quiero volver a ti. Algo dentro de mí, algo en lo más profundo de mi interior me dice que tengo que volver a ti, a mi Creador, que tú eres mi marido, tú eres mi primer marido, tú eres mi primer amor. No hay nada en este mundo, no hay ningún amante, ninguna adicción, no hay absolutamente nada que me pueda saciar como tú. Y una vez que tú estás así, le dices: ya, por favor, vuélveme y me volveré. Vuélveme de mi cautiverio, vuélveme de mi exilio, ayúdame, circuncida mi corazón, por favor, ten misericordia de mí. Una vez que llevas a cabo eso, ¿qué crees que sucede? El milagro de la reconexión, el milagro de la renovación del pacto, el milagro de traerte de vuelta de tu cautiverio espiritual y en todos los sentidos, el traerte de vuelta y el decirte: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún serás adornada, oh Virgen de Israel. Aún saldrás con tus panderos en alegres danzas, como cuando te saqué de Egipto, así volverás a salir. ¿Y qué crees? Ahora vámonos al futuro. Ya nos fuimos al pasado, hicimos un viaje al pasado. La mujer de Oseas, el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte fueron llevadas a Siria, se llenaron de idolatría, se llenaron de toda clase de maldad, perdieron la identidad, perdieron la herencia. Ya después viajamos a la época de Yeshua, donde viene y compra a la esposa adúltera, donde paga el rescate por su propia sangre, donde en la cruz dice: consumado es, Gomer, te amo, di mi vida por ti. Prefiero perder mi vida que perderte a ti. Y ahí en esa cruz Él grita las palabras de romance más extraordinarias que cualquiera pudiera escuchar. Gomer. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí Él da su vida. Y una vez que da su vida, entonces su espíritu por estos 2000 años ha estado en búsqueda de los que están en el exilio, de los que están en el desierto, para cumplir la profecía de Oseas de que he aquí que la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Y tú que has estado en el desierto, tú que estás en la embriaguez de la confusión, ahí Él te está hablando, ahí te está dándole el mejor vino y Él te está diciendo: vuelve a mí. Y ahora vámonos al futuro. Esa es la maravilla de la Biblia. Puedes viajar al pasado, el presente, el periodo en el que estamos, su espíritu seduciéndote, su espíritu como un silbido apacible que te está diciendo: ven a mí, te amo, vuélvete sulamita, vuélvete esposa amada, te amo, vuélvete, ya pagué el precio por ti. Y en ese momento te llenas de esperanza y dices: ¿me estás hablando a mí? ¿Me estás diciendo que me puedes volver a recibir a pesar de todo lo que hice? ¿De verdad que me puedes recibir otra vez? ¿No te importa? ¿No te importa todo lo que he hecho? ¿No te importa toda la maldad, toda la apostasía, todas las blasfemias? ¿No te importa todo lo terrible que he sido? ¿No te importa eso?
Y lo único que hace Él es callar de amor. Callar de amor. Decir, vuelve a casa. Vuelve a casa. Eso es todo lo que necesito. Vuelve a casa. ¿Y qué crees? Una vez que regresas, una vez que has llegado acá, pues que sabes que el pacto que tú transgrediste, el pacto por el cual fuimos dignos de recibir una carta de divorcio y ser lanzados a las naciones, ¿qué crees? Ese documento que estaba anulado, una vez más fue restaurado. Ese documento que nos era contrario, ese documento con todos nuestros pecados y todas las maldiciones que nos acusaban y que nos hacían dignos de ser desechados para siempre, ese documento legal que contenía todos los pecados y todas las transgresiones que hicimos al pacto, te tengo una maravillosa noticia. Esas maldiciones, ese documento que nos era contrario, fue clavado en la cruz. Y todas esas maldiciones que eran contra nosotros fueron clavadas en la cruz y fueron cargadas en el madero por aquel que te amó con amor eterno. ¿Y cuál es nuestra expectativa ahora? ¿Cuál es nuestra esperanza ahora? Ahora sí. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Este es tu brillante futuro. Una vez que aceptas volverte a casar, una vez que dices, Señor, claro que me vuelvo a casar, claro, ya me di cuenta que nadie me va a amar como tú. Ya me di cuenta que mis amantes son pura vanidad y me dejaron, solo me usaron, ya entendí, y ya entendí que solo tú me amas. Ahora, ¿cuál es mi expectativa? La expectativa ahora es el banquete de bodas. Ahora ya nada más, prepárate. Ahora vuelve una vez más a preparar ese vestido y de antemano ya sabes que ese vestido son las buenas obras que veremos en este capítulo. Capítulo 19 de Apocalipsis. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. En el capítulo 17 y 18 vimos el juicio de Babilonia, así que Dios juzga a Babilonia, Dios juzga el origen de la confusión de su pueblo. Fue Babilonia, fue el vino de su fornicación y de su adulterio y de su idolatría, lo que confundió a sus escogidos, y una vez que juzga la falsa religiosidad, la falsa religión, las falsas enseñanzas de los hombres, la falsa política, todo lo que los hombres han tratado de hacer para usurpar al autor de la vida y para quitarle a la esposa al genuino esposo, una vez que es juzgado todo ese sistema religioso falso y una vez que es también juzgado algo que sedujo y que engañó a la mujer, como son el afán por las riquezas, por la vanagloria de la vida. En el capítulo 18 vimos cómo todo ese materialismo y toda esa superficialidad fue juzgada y cómo todas estas riquezas y todo lo que en este mundo te puede alejar de vivir una vida espiritual, cuando todo eso fue juzgado, pues entonces hay gozo, hay alegría en el cielo. Y ahora sí, ya no hay manera de que seas más engañado. Ya no va a haber más religión falsa. Ya no va a haber más materialismo, más aspectos superfluos que te alejen de la verdadera vida abundante, de la vida eterna. Ya no va a haber nada que te distraiga para eso y pues por eso hay aleluya, hay alabanza en los cielos, diciendo honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya.
Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Claro que en ese momento se van a escuchar multitudes, aguas. Todo esto tiene que ver con naciones, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Dame un segundito. Wow, esta información, este estudio está siendo tan intenso, tan emocional que mi cuerpo ya no lo puede contener, la expectativa. Y verso 6, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a su esposa se le prepara. Oh, ya se me olvidó la letra, pero bueno, está muy bonita la canción. Como dice: me gozaré, me alegraré, cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Bueno, ya, ese no es mi don, ese no es mi ministerio, pero esa canción me emociona mucho. De hecho, se me hace increíble porque la verdad es que el ritmo de esa canción, o sea, el tipo de música de esa canción, no es algo que a mí, no es el tipo de música que a mí me gustaba. Tengan por seguro que cuando yo venía del contexto de ser ateo, del heavy metal, de queremos rock, de escuchar pura música de ese tipo, y llegar a una iglesia donde todo el mundo estaba bailando y a su esposa se le ha concedido que se viste de lino fino, tengan por seguro que para mí eso representaba un choque cultural así extraordinario. Yo como joven, que todo el tiempo andaba con mis audífonos y escuchando a Judas Priest, Iron Maiden, todos esos grupos ahí totalmente nada que ver con Dios, y de repente verme en una iglesia que estaban cantando: y a su esposa se le ha concedido, y ya con tambores y todo, y yo estando bailando ahí, de verdad que eso fue un milagro extraordinario. O sea, yo ahora que me pongo a analizarlo digo: wow. Y esta se convirtió en una de mis canciones favoritas. Yo en ese tiempo no entendía la trascendencia de lo que ahora entiendo, pero en esa época el solo hecho de saber que Dios a mí me amaba para considerarme parte de su pueblo y que me había perdonado todos mis pecados, bueno, les aseguro que eso me dio muchos motivos para bailar en esas iglesitas, todas estas
Alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí nos explica claramente qué es el lino fino, limpio y resplandeciente. Las acciones justas de los santos, las acciones, las obras. La salvación es por obras, efectivamente. Esto quizás va a choquear a muchos dentro de la teología cristiana que promueven la salvación sin obras, que dicen, no, tú no tienes que hacer obras. Entonces, bueno, te voy a tener que contradecir si tú crees eso, de que la salvación es por obras. Pero tampoco te preocupes, porque a lo mejor tú vas a decir, wow, ¿es por obras? Wow, entonces estoy perdido, porque pues mis mejores obras son como trapo sucio, como trapo de inmundicia, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ¿qué clase de obras voy a tener? Bueno, precisamente por eso dice que a su esposa se le ha concedido. Por supuesto que somos salvos por gracia, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por supuesto que creemos ese pasaje. Por supuesto que creemos que es por gracia, es gratuitamente, es sin obras, por supuesto. Pero esas obras que se mencionan acá son obras que se nos concedieron. ¿En qué sentido se nos concedieron esas obras? Por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, para que nadie se jacte, para que no diga a nadie, wow, mira qué observante de Torah, mira, wow, qué observante de la ley, mira cuánto observo, para que nadie caiga en ese error. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Ok? Lo mismo que dice aquí. A su esposa se le ha concedido. Gratuitamente nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, ¿no? Efectivamente, todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No había manera de obrar porque estábamos en un estado de impureza. Y si estás en un estado de impureza, no tienes nada que hacer más que ser purificado. Pero una vez que nos purifica, una vez que nos redime, una vez que nos rescata, una vez que ya nos hace parte de su pueblo gratuitamente, no por nada que hubiésemos hecho, ahora sí se nos concede el don, se nos concede recibir de su Espíritu. Ahora sí se nos concede que empecemos a hacer obras de gratitud, estas obras que ya fueron preparadas de antemano. La Torah, la ley, los profetas, todo lo que está escrito, ahora sí se nos ha concedido. Se ha escrito en nosotros el nuevo pacto, en nuestra frente, en nuestro corazón. Ahora hemos recibido de su Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos poner en obra sus mandamientos. No podíamos, ¿por qué? Porque éramos carnales, vendidos al pecado. Pero una vez que su Espíritu nos resucita, entonces ahora sí podemos hacer obras que estuvieron preparados para nosotros. A su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El ángel le dijo, escribe, esto que está aquí, esto que acabamos de leer, Juan lo escribió, ¿para qué? Para que tú y yo sepamos una cosa. ¿Para que tú y yo sepamos qué? Que tú y yo somos bienaventurados, dichosos, felices, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Alégrate, gózate. Estas son palabras verdaderas de Dios. Eres dichoso. ¿Por qué eres dichoso? Porque eres la persona más feliz que existe en este mundo. Jamás después de escuchar este versículo puedes volver a estar triste o deprimido o insatisfecho en la vida. Jamás. O sea, sería una blasfemia contra este versículo. ¿Por qué? Porque has sido invitado, has sido invitada a las bodas del Cordero. Tú tienes una invitación. Si antes ni siquiera te habías enterado de que recibiste la invitación, bueno, pues hoy te
hago la invitación. Te invito a las bodas del Cordero, pero no como simple asistente. Te invito a ser parte de la esposa del Cordero. ¿Qué tienes que hacer? Pues simplemente hacer lo que Gomer hizo. Por eso te digo que es tan importante que conozcas la profecía de Gomer. Lo mismo que hizo Gomer, decir, mejor me volveré a mi primer marido, mejor me volveré al que ama mi alma, mejor me volveré al que estoy total y absolutamente convencido que me ama como nadie me puede amar. Quiero volver con él, quiero ser parte de su pueblo. Solo tienes que desearlo, solo tienes que hacer lo que hizo Ruth. A lo mejor tú dirás, bueno, pues es que a lo mejor yo no soy parte de su pueblo Israel. A lo mejor yo no tengo DNA, genealogía. A lo mejor yo no tengo nada que ver con el pueblo de Israel. A lo mejor efectivamente yo no tengo nada que ver. Pero ¿qué tienes que hacer? Ser como Ruth. Ruth fue con Boaz, el pariente cercano, y le dijo, redímeme, rescátame. Quiero ser tu esposa. ¿Y qué hizo Boaz, el pariente cercano, que es un tipo de Yeshua? Le redimió, le rescató y le hizo su esposa. Así que lo único que tienes que hacer también es como Ruth, decir tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y si quieres tener más detalles de Ruth, bueno, pues ya sabes en qué link encontrar el libro de Ruth, el comentario del libro de Ruth, el romance de Dios. Así que eso es todo lo que tienes que hacer. Aquí ya no importa quién eres, de dónde vengas, si tú le dices al Creador de los cielos y la tierra, entra en pacto conmigo. Quiero ese romance, quiero ese amor que tú tuviste para tu pueblo Israel, que le amaste, que fuiste fiel, a pesar de que fueron infieles. Yo quiero entrar en ese mismo pacto. Y te doy la buena noticia de que Isaías en el capítulo 56 dijo que el extranjero no piense que Dios le apartaría de su pueblo. Que el extranjero no piense, el que no tiene nada que ver con Israel, no piense, pues yo no, yo no tengo nada que ver con las 12 tribus de Israel. No pienses eso. Dice, porque el extranjero que guarda mi pacto, que guarda el día de reposo, el que abraza mi pacto, dice, a ese le daré lugar en mi casa y lo llevaré a mi templo, porque mi casa, mi templo, Jerusalén, será llamada casa de oración para todas las naciones. Así dice aquel que junta a todos los desterrados de Israel. Así que no importa quién seas, esto es para ti. Dichosos, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto es verdadero. Todo lo demás que escuches es mentira, solo lo que está aquí escrito es verdadero. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto. Y bueno, solamente quiero hacer un pequeño comentario del verso 10. Dice que Juan se postra para adorar a este ángel que le estaba mostrando todas estas cosas y le dice, no, a mí no me adores, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua, adora a Dios. Él es el único digno de adoración, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Yeshua es el camino al Padre. La profecía sirve para llegar a adorar a Dios. Entonces, si tú vienes a Yeshua, Yeshua es el espíritu de la profecía. Yeshua es el que le da aliento. La palabra espíritu en hebreo es la palabra ruach, aliento. Y el aliento tiene que ver con vida. El que le da vida a la profecía, el que hace que comprendas toda la profecía y por consiguiente que entiendas al Padre, al Creador, es Yeshua. Entonces, una vez que conoces a Yeshua, vas a conocer al Padre. El que conoce al Hijo, conoce también al Padre. El que no conoce al Hijo, no puede conocer al Padre. Así que en este momento Juan se confundió un poquito. El ángel le dice, no, calma, yo soy igual que tú. Conoce a Yeshua, él es el espíritu de la profecía y él te va a llevar a la correcta adoración a Dios. Él te va a ayudar a entender al Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo va a conocer al Padre, porque el Hijo es la imagen misma de la sustancia del Padre.
El Hijo es el que expresa las virtudes del Padre. A través del Hijo podemos entender el amor eterno de Dios en su papel del esposo celoso, que amó a su pueblo hasta el fin. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y aquí, ahora sí viene. ¡Wow! El desenlace de película. Este desenlace está de película. Viene el príncipe azul en caballo blanco. ¡Wow! Esto está... Es que Dios es un romántico empedernido. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel. ¡Wow! ¿Cómo no va a ser fiel? ¿Cómo no va a ser fiel? Si existe una definición de lo que es la fidelidad, la lealtad incondicional, solamente puede estar reflejada en el Cordero. Solamente puede estar reflejada en Yeshua, que fue fiel aunque nosotros fuimos infieles. No hay mayor descripción de fidelidad que la de Yeshua en la cruz, muriendo por los infieles. ¿Puedes tú pensar en alguna otra descripción de fidelidad que alguien que es fiel a los que son infieles? ¿Por qué? Porque en eso consiste la fidelidad. Es muy fácil serle fiel a alguien que te es fiel. Eso es fácil, eso cualquiera lo hace. Es muy fácil amar a alguien que te ama. Eso cualquiera lo puede hacer. Lo verdaderamente difícil, lo que solo es, lo que nada más puede ser divino y verdadero, es aquel que ama a los que no amaron. Aquel que ama a pesar de todo. Aquel que es fiel cuando su esposa le fue infiel. Así que viene en caballo blanco aquel que es fiel, aquel que nunca te va a dejar, aquel que no importa lo que hayas hecho y lo que hagas y lo que harás en el futuro, nunca te va a dejar de amar. Ten por seguro que el día que lo veas viniendo en un caballo, entenderás lo que es en toda su plenitud la palabra fiel. Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y el nombre tiene que ver con función. Cuando él vino por primera vez a dar su vida, el nombre que se le puso fue Yeshua, Jesús. Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre tiene que ver con la función de alguien. Por eso es que a Abraham le cambiaron el nombre de Abraham por Abraham, porque a partir de que se le cambia el nombre, adquiere una nueva misión, una nueva función. Por eso a Jacob se le cambió el nombre de Jacob a Israel, porque también tiene una nueva función. De manera que el nombre es la función, es la misión. Una vez que cumplió su propósito como Salvador, pues va a recibir un nuevo nombre que pues aquí no se nos da, no nos es revelado cuál será el nombre, cuál será la función de Yeshua una vez que venga y tome el reino. ¿Cuál será esa nueva función, ese nuevo nombre? Bueno, pues me muero de ganas de conocerlo, pero bueno, pues por más que trate de averiguar, sería solo especulación, porque aquí dice que ninguno conocía sino él mismo. Y si esto está hablando del futuro, bueno, en ese momento nadie conoce sino él mismo, pues esperaré aquel momento para preguntarle cuál será esa nueva función. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! O sea, imágenes más que palabras. Si hay una manera de ilustrar la palabra fiel, pues la sangre en sus ropas, diciéndote, soy fiel, no tienes nada que preocuparte. No temas si te hace falta algo, no temas si en este mundo estás padeciendo necesidad, estás padeciendo enfermedad, angustia, tribulación. No importa qué estés padeciendo en este mundo, recuerda que di mi vida por ti, recuerda la sangre.
soy fiel, confía en mí. Su ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, es posible que aquí se nos está revelando dos posibilidades. Una que, bueno, el nombre, se le dio un nombre, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Es posible que ahí estemos hablando de un hombre que solamente él conoce, pero también es posible que en el verso 13 pues ya se nos dice que ese nombre que en ese momento, que solo él conocía, pero que se nos revela que el nombre es el Verbo de Dios. Es posible que ahí, que aquí ya como que te está diciendo, bueno, ese es el nombre. Te voy a decir cuál es el nombre que conocía él mismo. Bueno, este es el nombre, el Verbo de Dios. El Verbo de Dios expresa la palabra de Dios, la acción de Dios. Yeshua no solo son palabras, Yeshua son acciones. Él representa la obra perfecta de la instrucción divina. Él es el que pone en práctica todo lo que está escrito. Todo lo que está escrito lo puedes comprender perfectamente, sin tanto misterio y sin tanta complejidad, en Yeshua. Por eso es que el nivel avanzado de este instituto bíblico, que por años hemos estado grabando, llevamos años de estar grabando material didáctico de estudio verso por verso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que el último nivel en el que me voy a enfocar es en el del Verbo de Dios. Por eso es que el último nivel será un estudio continuo de las palabras de Yeshua, de las palabras que él habló directamente. Y ahí nos podemos pasar mucho tiempo entendiendo el Verbo de Dios, el clímax de la revelación de Dios. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Esta espada aguda es un símbolo de la Torah, la ley que Dios le dio a Moisés, la ley que siguieron proclamando los profetas, después los apóstoles, y por supuesto el Verbo que se hizo carne. Él viene para reinar y utilizar como constitución para todas las naciones la palabra de Dios, la ley que fue dada al pueblo de Israel, ahora se convierte en la ley para todas las naciones y la regirá con vara de hierro. Esto es algo firme, ya no va a cambiar de un imperio a otro, como ha sucedido a lo largo de la historia. Egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, etcétera, etcétera. No, ya se acabó. Ya no va a haber cambios de imperios, ya será un reino eterno, permanente, con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo es que en su vestidura y en su muslo? ¿Qué vestían en aquella época, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Torah, los hebreos, los judíos? Y aquí es donde él ya se quita todo el atuendo hollywoodesco y todo el atuendo grecorromano, y aquí ya viene vestido como un judío, viene vestido como el rey de los judíos, viene vestido con las vestiduras que se le manda a todo judío portar, a todo hebreo portar. Números capítulo 15, se le manda a todo israelita que en las 4 puntas de sus vestiduras traiga unos hilitos, y esos hilitos son un recordatorio de los mandamientos de Dios. Hemos aprendido en muchas ocasiones que el nombre representa el carácter, la función, la misión, las virtudes, los atributos, la enseñanza, etcétera, de alguien. De manera que cuando Dios le instruye al pueblo de Israel a traer en su ropa estos hilitos que se llaman tzitzit, se le llaman
cuando él habla también en el Evangelio, cuando Yeshua menciona que traían justamente estos hilos que cuelgan, y todavía dentro del judaísmo ortodoxo, ustedes van a ver que traen unos hilitos colgando. Esto es en obediencia al mandamiento de Números capítulo 15, y aquí vemos que Yeshua los traía, o sea que Yeshua guardaba la Torah. Yeshua guarda la Torah y Yeshua guardará la Torah por siempre. Ahí se los voy a enseñar. Ok, aquí me voy a acercar a la cámara. Es estos de aquí. Bueno, estos caen sobre el muslo, porque si tú los traes en tu vestidura, entonces caen sobre el muslo. Entonces dice que cuando Yeshua venga, cuando Yeshua venga, traerá sobre su muslo el recordatorio de las instrucciones. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque estos hilitos representan los mandamientos de Dios, representan la ley de Dios. Y si Él los trae en su muslo, quiere decir que Él es el representante de la autoridad de Dios. Él es el que trae la espada, Él es el que trae la Torah, las instrucciones, la ley de Moisés, y están representadas en su muslo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que se encargará de que todos los que entren al reino vivan conforme a las leyes divinas. Por eso es que ahí no podrá caber la teología cristiana que desechó la ley. La teología cristiana que dice que ya no hay que seguir la ley de Moisés, pues ahí ya no va a caber. ¿Por qué? Porque ahí todo mundo tendrá que aceptar y cuadrarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Rey de los judíos, que es el Hijo de David, que es el que va a restaurar la dinastía de David a quien la Torah, la ley de Dios, le parecía como miel que destila del panal. Así que es ahí donde se establece el reino, la dinastía de David, la ley de Dios, que es como miel que destila del panal, y se acaba con toda forma de apostasía, de ir en contra de la ley, que es justo la razón que causó que la esposa adúltera fuera llevada al exilio, y a partir de ese momento empezará una nueva etapa. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¡Wow! Y aquí se está preparando el escenario que ya estudiamos en Apocalipsis capítulo 16, la batalla de Armagedón, que ya vimos que es sinónimo también de la guerra de Gog y Magog. Así que viene el Cordero, nosotros felices de que finalmente viene en un caballo blanco, Rey de Reyes, Señor de Señores, todas estas cosas, pero al mismo tiempo los ejércitos, como dice en el Salmo 2, los reyes de la tierra se están juntando en contra del Señor y de su ungido. Entonces hay una rebelión acá, tratando de evitar que Él establezca su reino, y Dios también está preparando y le dice a las aves: ustedes prepárense porque ahorita va a haber tremendo banquete también para ustedes, las aves, cuando caigan todos estos rebeldes que están tratando de evitar en su absurdo, en su ridiculez, están tratando de prevenir que el Rey de Reyes y Señor de Señores reine de una vez por todas. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que se acabó aquí. Rápidamente acaba con la bestia, y la bestia, hemos hablado de ello, y simplemente representa un imperio mundial que va a tratar de hacer alianza para conquistar el mundo, para gobernar obviamente al remanente de Dios, que será el pueblo de Israel, los que guardan el testimonio de Dios y guardan el nombre de Yeshua y tienen los mandamientos, guardan los mandamientos de Dios. Y en este momento la bestia es apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos
dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que aquí se acabó el final de los imperios humanos. Aquí los reinos del mundo vienen a ser del Creador y de su Mesías, de su ungido, donde habremos de reinar juntamente con él. Y antes de cerrar el capítulo, hay algo que quería mencionarles también con respecto a este jinete del caballo blanco, y esto tiene que ver con un comentario que escuché de un amigo muy estudioso de las Escrituras, que también me dio una perspectiva que me agradó, y que antes de cerrar con el estudio de Apocalipsis también quisiera que tuviéramos ahí como una alternativa bastante correcta, bastante adecuada, bastante cercana también, sobre todo a la historia que podemos comprobar con aspectos proféticos de Apocalipsis. Y esto tiene que ver con el caballo que habíamos visto, un jinete también que aparece en el capítulo, déjenme ver, en el capítulo, en el capítulo 6, en el capítulo 6 de Apocalipsis vimos el famoso jinete que montaba en un caballo blanco y que traía un arco, y todo esto acerca de los sellos. Estudiamos eso en el capítulo 6 y vimos que generalmente la interpretación de este jinete en un caballo blanco tiene que ver con el anticristo, tiene que ver con un falso Mesías que viene a hacer un pacto de paz, y hablamos de eso con el arco, pero pues que es un engaño, porque después vienen otros jinetes que traen hambre y traen peste y traen carestía y traen cosas terribles. Entonces siempre se asume que por cuanto lo que pasa después de este jinete son puras cosas malas, siempre se asume que ese no puede ser el Mesías, en el caballo blanco, ese no puede ser Yeshua. Entonces, ¿por qué? Porque pues después vienen todas estas calamidades. Entonces siempre se asume eso. Sin embargo, otra perspectiva, si consideramos el libro de Apocalipsis también como algo que en muchos aspectos podríamos comprobar a lo largo de la historia, también podríamos interpretar esa ocasión del caballo blanco con el arco también como un paralelo de Yeshua, pero en su primera aparición. Cuando Yeshua viene por primera vez y el arco representa también el pacto, en realidad lo que viene a renovar es el pacto. Entonces también podría ser un paralelo. Un paralelo, ese jinete del caballo blanco, también podría ser un paralelo de Yeshua cuando viene a renovar el pacto, y ahí está el arco, pero después de que Yeshua es llevado al cielo, después de que él renueva el pacto, por estos 2000 años que ha estado pasando, por estos 2000 años, bueno, pues pasó mucho de lo que vimos ahí en el capítulo 6, que fue persecución, hambre, guerras. Eso pues históricamente también podríamos ver que ya se cumplió. Entonces, simplemente no quería dejar de mencionar esta posibilidad para ver que también hay esa alternativa, y también es bastante congruente con todo el relato bíblico, y de que el libro de Apocalipsis a veces nos da varias repeticiones de las mismas escenas, como paralelismos. Entonces, bueno, ahí podría ser que Yeshua viene para renovar el pacto, y ahora sí, en este capítulo 19 viene para las bodas del Cordero, viene para establecer ahora sí la ceremonia nupcial final, donde juzga a aquel que causó el engaño y la maldad de su pueblo, los lleva cautivos, los juzga, los echa a un lago que arde con fuego azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y aquí estamos viendo en gran parte un cumplimiento de lo que nos va a definir un poquito de manera más amplia en el capítulo 20, que nos habla de la guerra de Gog y Magog. En el capítulo 20 nos va a hablar de la guerra de Gog y Magog y del famoso término controversial a lo largo de la historia, que son los 1000 años. Los 1000 años. ¿Qué será esto de la guerra de Gog y Magog? ¿Qué será esto del milenio o los 1000 años? ¿Será esto literal? ¿Será esto simbólico?
¿Cómo será la guerra de Gog y Magog? ¿Será que esta guerra de Gog y Magog es la misma guerra de Gog y Magog que menciona Ezequiel? ¿Será que estamos esperando 1000 años todavía y después se suelta Satanás? Todas estas preguntas que surgen acerca de los famosos 1000 años. ¿Qué será con todo esto? ¿Quieren saber qué pasará con estos 1000 años, la guerra de Gog y Magog? ¿De qué está hablando todo esto? ¿Cómo va a ser el juicio final? ¿Quieren saberlo? Bueno, pues no se pierdan el siguiente estudio de Apocalipsis, capítulo 20, donde podremos tener un destello y yo podré compartirles mis conclusiones en este cierre de Apocalipsis, mis conclusiones con todo este tema profético, con todo este tema del milenio y todo eso, a las conclusiones que llegué después de estudiar este capítulo. No se pierdan el próximo sábado el estudio de Gog y Magog. Capítulo 20 de Apocalipsis, Gog y Magog. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por tu misericordia, por tu compasión para todos nosotros. Te doy gracias por este amor eterno, por este lugar aquí en Caná de Galilea, donde tú, en tu misericordia, enviaste a tu Hijo para comprar a tu esposa adúltera. Y Señor, quiero llevar a cabo en este lugar un brindis simbólico de aquella copa con la que se ha de conmemorar e iniciar el nuevo reino. Benditos todos los que son invitados a las bodas del Cordero, desde Caná de Galilea para todo Amishab en el exilio. Amén. Dichosos los que son invitados a las bodas del Cordero. Amén.